Gustaría presentar al siguiente ponente de Incipia, César Salinas, donde vamos a hablar ya esto, pero cómo lo bajamos a las empresas, al negocio, al comité ejecutivo, ¿no? Los que realmente los líderes estamos, como líderes estamos dirigiendo las empresas. Para eso, como os decía, os presento a César Salinas, es nuestro director del área de transformación de negocio y de marketing a través de la IA en estos momentos, un experto en casos reales. Os vamos a bajar el lenguaje absolutamente, ¿no? Las grandes posibilidades a realmente, y esto cómo lo trabajamos con los equipos de marketing, cómo lo trabajamos con los equipos de negocio y cómo realmente están las empresas, ¿no? Ese es su gran expertise, bajar todo esto al día, y lleva muchísimos años como consultor, profesor y speaker compartiendo ese tema. Por lo tanto, ahora todos cambiamos de lenguaje. Si hay alguna pregunta para Justo, lo hacemos. Veo que no, si no, seguimos y bueno, si no, me la enviáis y transmitiremos la pregunta a Justo. Pues venga, adelante, César. Gracias, Gracias. Joana. Pues os comparto pantalla. Voy rapidito porque sé que nos queda poquito tiempo y así también podemos también dar tiempo a Jota. Nada, solo compartir algunos casos y experiencia del día a día nuestra con algunos proyectos que hemos y estamos trabajando, y creo que son algunos learnings que nos pueden dar visión del punto en el que estamos. Tengo un dato ahí, revisando un informe de Deloitte del uso de la IA en las empresas y especialmente de la IA agéntica en el 2026, y sacaba un dato del tipo que casi el 70% de las empresas aún están o bien en fases de experimentación o bien en fases de recién de probar algunos pilotos. Entonces, este dato me parece súper relevante porque muchas veces se genera mucho ruido con todo el tema de la IA y el uso de los agentes, pero creo que aún seguimos en fases muy maduras de testing, de probar eh, y de ver realmente qué valor pueden aportar los agentes a negocio. Y creo que esta es la conversación que más estoy teniendo últimamente con diferentes clientes, ¿no? Ver realmente el valor real que la IA agéntica puede aportar al volumen de negocio. A partir de ahí, nosotros estamos trabajando en diferentes tipos de niveles y estructuras de agente, bien desde los más, digamos, cotidianos o simples, como serían los asistentes, hasta multiagentes o incluso agentes supervisores de agentes, ¿sí? Que son ya, digamos, niveles más avanzados de arquitectura de agentes que se desarrollan o se activan en función de la complejidad de un proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo, por ejemplo, un proyecto que hemos creado para uno de nuestros clientes, donde lo que hicimos fue crear un agente de asistencia de equipos comerciales, ¿no? Es un agente que lo que procura es dar información de calidad, por una parte al agente comercial en tiempo real, en su bolsillo, a través de WhatsApp, de manera tal que la gente pues, pueda preparar en las mejores condiciones posibles su speech preventa, ¿no? Y por otra parte, esta gente tiene el objetivo de captar toda esa información cualitativa de la visita comercial para integrarla en la base de datos, de manera tal que es un agente que va ofreciendo y adquiriendo información constante para uno tener un conocimiento mucho más potente del cliente y aportar valor cualitativo al comercial en terreno. Y fijaros cómo este proyecto partió de un piloto con un agente que estaba como casi cubriendo un proceso end-to-end, pero el aprendizaje de este piloto nos llevó a siguientes fases de evolución, que es el esquema que veis a la derecha, donde tuvimos que redefinir procesos y crear una estructura de agentes, ¿no? Vamos a diferentes targets comerciales y al final vimos oportuno crear agentes por targets, donde cada agente se va especializando en las diferentes funcionalidades y el conocimiento de cada target. Por tanto, cuando comienzas a trabajar con agentes, te das cuenta que un solo agente no lo puede hacer todo, ¿sí? Y requiere ir escalando en subagentes que se vayan especializando eh, en las funcionalidades concretas, ¿no? Este proyecto ha conllevado una reestructuración de toda la estrategia del dato dentro de la compañía, y este es otro de los temas más importantes, ¿no? Cómo cuando empiezas a aplicar o a trabajar inteligencia artificial, sí o sí acabas ordenando la casa a través del dato.
¿no? Tienes que acabar sí o sí en proyectos de data. Otro proyecto con el que estamos trabajando es, por ejemplo, automatizando procesos y aplicando inteligencia artificial a procesos de creación de contenidos. El que estáis viendo aquí es un proceso de arriba a abajo para la generación de contenidos. Este es un cliente que vende eventos, ¿no? Entradas para eventos en toda España. Y bueno, genera mucho contenido para promocionar los eventos, contenido para las landing pages, para los abstracts de los artistas, etcétera. Y tiene un gran volumen de actividad y por tanto tenían un gran pain a la hora de crear todo ese contenido y de integrarlo, por ejemplo, en la web. Entonces, lo que hicimos fue crear todo un proceso, de redefinir nuevamente el proceso que ellos tenían para la creación del contenido hasta la publicación en el CMS, donde intervenían diferentes personas. Y lo que hicimos fue como redefinir todo ese proceso, cómo la tecnología podía optimizarlo y en qué punto podía entrar la IA, ¿no? Entonces, hay toda una estructura de prompting donde la IA nos ayuda a generar contenido y cómo esto, una vez, por ejemplo, aquí estamos trabajando con Gemini, Gemini en base a, a este prompting, genera el contenido, entra en una fase de revisión tanto manual como por la propia IA y al final, una vez generado este contenido validado, acaba siendo integrado en el CMS. Por tanto, fijaros cómo hemos optimizado todo un flujo de trabajo que en muchos casos puede ser desde la creación de un contenido hasta la publicación de un par de semanas. Lo hemos optimizado y la verdad es que en minutos tienes contenidos creados y ya listos para publicar en la web, ¿no? Todo eso es todo un proceso de redefinición de estos procesos y un trabajo en conjunto con los equipos. Por tanto, una de las enseñanzas de estos proyectos es que no tenemos que aplicar tecnología a procesos ya existentes, sino que hay que redefinir los procesos cuando aplicas tecnología, en este caso inteligencia artificial. ¿Sí? Si no empiezas a cometer errores y arrastrar errores y estos agentes al final no acaban aportando el valor que deberían, ¿no? Entonces, uno de los patrones que vemos que están dando problemas en este sentido, que no ayudan a escalar estos proyectos, es superponer agentes a flujos existentes a día de hoy y luego buscar puntos de dolor aislados en vez de pensar en un proceso end-to-end, ¿no? O sea, vamos pensando procesos o agentes o soluciones agénticas para problemas muy concretos cuando en realidad tenemos que tener una visión mucho más global. Y aquí tenemos el gran problema, porque en el fondo esto obliga a las empresas a tener que repensar todo un proceso, lo que conlleva tiempo y esfuerzo, y sobre todo también conocimiento. Por tanto, estamos co-trabajando con los equipos de nuestros clientes para repensar esos procesos y acompañándoles en todo esto, ¿no? Porque muchas veces tampoco se tiene el talento o el talento interno para hacerlo. Otro de los mitos que quiero desmontar es que un agente lo puede hacer todo. Un agente cuando realmente empieza a asumir mucha carga de trabajo o tiene muchos focos, al final empieza a divagar y los resultados que ofrece no son óptimos. Por tanto, esto te obliga a trabajar en una estructura multiagéntica, ¿de acuerdo? Donde diferentes agentes tienen diferentes responsabilidades, de manera tal que puedas ir orquestándolos y ir afinando en detalle cuando un agente no te ofrezca la solución o la respuesta concreta. Otro aprendizaje muy importante es, ¿realmente hace falta aplicar agentes todo el tiempo? Pues yo te diría que no. La verdad es que nos estamos encontrando muchos casos en que puedes automatizar procesos sin aplicar, sin la integración de la IA, ¿no? Entonces, si la tarea es 100% determinista, por ejemplo, predecible, puedes crear un proceso a través de código tradicional sin tener sin que intervenga la IA, y lo cual te va a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza tremendos. Y dos, vas a ahorrar mucho en costes, porque al final cada vez que usas la IA hay un gran consumo de dinero a nivel de uso de tokens. Y este es un tema del cual se habla poco. Una vez que empiezas a desplegar IA, te empiezas a dar cuenta que el consumo empieza a escalar. Por tanto, automáticamente empiezas a vincular ese proyecto a retorno de inversión. Y ahí está el siguiente gran problema, ¿no? Cómo de alguna manera creamos estructuras agénticas que estén vinculadas al ROI. Entonces, en este sentido, cuestionarte realmente si este proceso que queremos automatizar es necesario que se integre la IA
y si es necesario que integre la IA, hasta qué punto, ¿no? Si es solamente para la generación de contenidos, pues ya puedes utilizar algún LLM estándar, o si quieres automatizar un flujo completo donde necesitas tener algún tipo necesitas algún tipo de razonamiento, pues bueno, en ese sentido a lo mejor sí es necesario ya utilizar IA multiagéntica, ¿no? O IA agéntica. Entonces, nada, para acabar y ahí dar paso a Jota, algunas claves importantes que vemos a la hora de trabajar proyectos multiagénticos o agénticos, ¿no? Punto uno, una estrategia top-down, centralizar todos los flujos de trabajo ¿no? En un proyecto que gobierne toda la IA dentro de la empresa y proyectos muy concretos, pocos proyectos, pero realmente muy controlados. Todo el rediseño de procesos, esto va de rediseñar procesos, no de trabajar sobre los procesos existentes. La gobernanza desde el día uno, otro gran dolor dentro de las compañías que estamos viendo. Hay una gran carencia de gobernanza de la inteligencia artificial. Esto está abriendo el rol a nuevos perfiles de trabajo. Invertir en datos, sí o sí, cuando empezamos este tipo de trabajos o de proyectos, tenemos que reestructurar la estrategia del dato en nuestras compañías. Y por último, y el más importante, la gestión del cambio. Vemos básicamente cada día que hay mucha inversión en tecnología, poca inversión en personas, y esto al final acaba generando una gran ruptura, porque en el fondo todo esto estará supervisado por los equipos, por las personas, y necesitan una formación y sobre todo romper con ese mito de que la IA en el fondo te viene a quitar el trabajo, cuando creemos que hoy en día está abriendo un gran mundo de posibilidades.